Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues seguimos aquí en DGES TV con toda la programación que a ustedes les gusta. Empezamos muy tempranito con grandes temas de gran interés para todos ustedes, y en esta ocasión, bueno, para nosotros es un gran honor recibir en este estudio al doctor José Luis de los Ríos Díaz de León, autor del libro Químicos y Química del Fondo de Cultura Económica. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica y a la Secretaría de Educación Pública por esta oportunidad que me dan. Pues esta es su casa, doctor. Tenemos también con nosotros a Horacio Alcalá, representante del Fondo de Cultura Económica, que nos va a platicar un poquito más tarde sobre este concurso Leamos la Ciencia para Todos. Bienvenido, Horacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto volver a estar en este programa. Agradeciéndole al doctor José Luis de los Ríos su presencia. Y reciban un cordial saludo de la licenciada Verónica Fuentes, coordinadora general del concurso Leamos la Ciencia para Todos. Gracias. Muchas gracias, y bueno, pues ya conocen a nuestro querido productor general Raúl Gaviño Ambriz. Profe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estamos aquí muy contentos compartiendo con todos ustedes. Bueno, pues me conocen bien, Susana Argueta. En esta ocasión me toca a mí conducir esta entrevista, y bueno, sin más, déjenme decirles que el doctor José Luis de los Ríos es ingeniero químico por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una maestría en ecología y es colaborador de los periódicos El Heraldo de San Luis, El Heraldo de Zacatecas, investigador sobre historia de la química desde 1994, entre otras muchas actividades que lo hacen ser un representante digno de esta, ¿cómo le llamaríamos? Ciencia, en algún tiempo se llamó alquimia. ¿Qué es la química, doctor, a grandes rasgos? Bueno, la química definitivamente es una ciencia ya. La alquimia es un antecedente que podríamos hablar de un símil como los médicos brujos con la medicina. Es decir, la medicina no se origina de las prácticas de los médicos brujos. Así la química no se deriva directamente de la práctica de los alquimistas, pero es un antecedente porque los alquimistas experimentaban con sustancias, pero ellos tenían objetivos muy distintos a los que tiene la química actualmente, ¿no? La química no solo es una ciencia, sino que es una ciencia básica, como las matemáticas y la física. Además de que la química nos ha proporcionado un gran nivel de bienestar, porque nos ha dotado de materiales, de pinturas, de plásticos, de medicamentos, incluso de la comprensión de cómo funciona nuestro cuerpo, de qué estamos hechos y de cómo funciona nuestro organismo. Entonces, la química nos ha proporcionado mucho más bienestar que cualquier otra ciencia. Seguramente un médico o un físico podría no estar muy de acuerdo con esta afirmación, doctor. Sí, cada quien defiende su ciencia, ¿no? Sin embargo, la medicina, dígame usted, ¿qué sería de la medicina si no pudieran tener a la mano los medicamentos? Claro. Estarían recetando hierbas y limpias y medicamentos raros, ¿no? Claro. Antes del desarrollo de la química, incluso se llegó a escribir un libro sobre la manera de tomar una medicina sin sentir náuseas. Ese era el grado de los medicamentos de los que disponía la medicina antes. Claro. Ahora, los medicamentos que desarrolla la química proviene de plantas, proviene de productos animales, que sin embargo la química los purifica, los estandariza, y de esta manera se pueden administrar con gran confianza. Claro, pero bueno... Ahora, pues la medicina, pues obviamente depende de la química. Otro gran aportación de la química, por ejemplo, es la anestesia. Por supuesto. Imagínense ustedes la extracción de una muela o la amputación de un miembro sin anestesia, como se decía antes del descubrimiento de la anestesia. Era solamente las bebidas embriagantes. Además, yo creo que vale la pena comentar, como está aquí subrayando el doctor, que es muy importante
que en esta época actual las disciplinas colaboran mutuamente y de esa manera seguimos en esa búsqueda del conocimiento, pero ya no aislados, ya no de manera separada de los demás pensadores, sino de manera en equipo, de forma que colaboran todos para seguir investigando, seguir descubriendo, cada vez arrancarle a la naturaleza esa sabiduría, ¿no es así? Esa sabiduría, y que no ha sido un proceso de la noche a la mañana. La química tiene una historia que va desde el pensamiento griego. Sí, así es, también tiene sus antecedentes en el pensamiento griego. Los griegos pues son el antecedente de todas las ciencias, ¿no? Es la cuna de la civilización occidental. Entonces cualquier ciencia que nosotros analicemos sus antecedentes, pues vamos a caer con los griegos. Los griegos a su vez son herederos de las tradiciones egipcia y mesopotámica. Es decir, los griegos no partieron de cero, sino que ellos ya tenían antecedentes de culturas milenarias, de conocimientos de mucho tiempo. La gran ventaja o la gran aportación que hacen los griegos es separar el conocimiento de la superstición. Ellos tratan de explicar, por ejemplo, los fenómenos fisiológicos, los fenómenos químicos, liberándolo de la influencia de los dioses, sino que ellos ya tienen más conceptos de leyes naturales. Así los griegos decían que el componente de la materia era el agua, otros decían que era el aire, otros decían que era el fuego, y hubo un pensador, un filósofo griego, Anaximandro, que decía que era el apeiron. El apeiron era una sustancia volátil, intangible, invisible, eterna, que formaba todas las cosas. Esto podría sonar un poco raro para nuestros oídos actuales, pero si nosotros sustituimos la palabra apeiron por energía, entonces la teoría se vuelve extraordinariamente actual. Claro, por ¿verdad? supuesto. Porque la materia en realidad, y ese es un descubrimiento reciente, que es una forma de la energía. Y esto nos cambia el esquema del pensamiento, pero de todo. Así es. También los griegos desarrollaron una teoría atómica. Desgraciadamente la teoría atómica no ayudaba mucho para el tipo de conocimientos que había en ese tiempo. Con Demócrito, que desarrolló esta teoría, simplemente con un ejercicio mental. Si nosotros tomamos cualquier sustancia, la partimos a la mitad, y esa mitad a la mitad, y así sucesivamente, llega un momento en que ya no podemos dividir más la materia. Es esa pequeña partícula a la que él llamó átomo, que en realidad significa sin división, o sea, ya no se puede dividir. Es la noción a la que llegan los griegos del átomo, que después sería redescubierto. Sin embargo, la explicación de los 4 elementos químicos que formuló Empédocles y que apoyó Aristóteles fue la que se impuso durante mucho tiempo. Como Aristóteles apoyó esta teoría, y Aristóteles pues era un pensador de altísimo nivel, era un genio, pues entonces prevaleció más la teoría de los 4 elementos, y Aristóteles agrega un 5º elemento, que sería el que forma los astros y los cuerpos que hay en el cielo. Los 4 elementos explicaban muy bien la composición de la materia. Ellos ponían de ejemplo un leño, por ejemplo, que se está quemando. Ellos decían, bueno, pues vemos en el leño el fuego, vemos que sale humo, es el aire. Vemos que está el sólido, que es el tronco, y cuando se quema quedan las cenizas. Esa es la tierra, el componente tierra. Y cuando se está quemando sale líquido del leño, ese es el agua. Es decir, todas las cosas están compuestas de estos 4 elementos, y lo que varía es la composición. Hay más elemento tierra, hay más elemento aire o menos, y eso es lo que hace
la composición de los distintos materiales que existen. Y de ahí los alquimistas sacan su base teórica para la transmutación de los metales. Dicen, bueno, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es aislar esos principios, Encontrar recombinarlos la combinación exacta. y obtener el oro. Y en la búsqueda del oro se desarrolló la ciencia, pero de una manera impresionante. Sí, los alquimistas, su objetivo era encontrar una fórmula para transformar metales comunes y corrientes en oro. Entonces ellos se desarrollaron muchos conceptos, entre ellos el de la piedra filosofal, que es muy famosa. Esa piedra filosofal tendría la propiedad de que agregada en pequeñas cantidades a un metal común y corriente fundido, se transformaría en oro. Hay incluso leyendas de alquimistas que lograron la transmutación, y hay historias también de muchísima gente que defraudaba de diferentes maneras, diciendo que habían encontrado la fórmula para transmutar el oro y la vendían muy cara. Pues finalmente en la historia de la química ha habido villanos también, ¿no? Pues sí ha habido, y bueno, hay muchas interpretaciones al respecto. También tengo entendido que se podía interpretar esto de la piedra filosofal como la sublimación del ser. Es decir, el trabajo en el laboratorio era buscar la perfección, la búsqueda del oro en un sentido, pero también el desarrollo personal del alquimista. Entonces, pues esto también nos conduce a muchas otras cuestiones de investigación muy interesantes, ¿no, doctor? Sí, así es. Hubo una corriente de alquimistas llamada los místicos, en los que ellos buscaban la piedra filosofal como un medio de superación espiritual, como un medio para alcanzar la perfección. Usted recordará, esto de los alquimistas es fascinante. De hecho, cuando yo empecé a escribir el libro que trata sobre tópicos de historia de la química, no es un libro de historia de la química, porque dejo fuera muchos personajes, muchas sustancias, para no hacer un fárrago de nombres y fechas y aportaciones pequeñísimas, que hubo miles. Entonces nada más me limité a lo más importante. Pero cuando yo inicié la investigación para la historia de la química, me encontré con que lo que más había era literatura sobre alquimia. La alquimia siempre ha hecho una fascinación sobre la gente. Es algo mágico, es algo esotérico, con la magia, místico. las ciencias ocultas. Sí, ustedes recordarán que incluso Rowling toca en su libro de Harry Potter un libro que se llama La piedra filosofal, sí. Harry Potter y Nicolas Flamel, el famoso alquimista. Así es, Nicolas Flamel, según la tradición, logró la transmutación de el mercurio en oro. Él llegó a sus manos un libro que se lo vendieron, él era encuadernador. Llegó un libro con muchas inscripciones raras que él no entendía, y le dedicó un gran tiempo a tratar de entender esas instrucciones. Y fue hasta que hizo una peregrinación a Santiago de Compostela, que es una peregrinación clásica a un santuario que está en el norte de España, casi en la frontera con Francia, donde se supone que está enterrado el apóstol Santiago, donde Flamel encontró a un alquimista judío que le explicó el significado del libro que él tenía. Y cuando él regresó a su país, que era Francia, todavía llevó unos años de investigación y logró por fin la transmutación en oro. Se dice que después de eso se hizo rico, que no tenía mucho dinero, hizo donaciones a las iglesias,
hizo donaciones a las escuelas, e inscribió el secreto en una lápida que está en un cementerio en un cementerio de Francia. Pero eso es una leyenda. Qué interesante. Si pudiera cambiarse el mercurio en oro, creo que varios Sí, seríamos ricos. curiosamente, yo cuando era estudiante me manejaba mucho la transmutación del plomo en oro. Sin embargo, cuando yo estudié los libros de alquimia y los antecedentes, lo que me di cuenta es de que ellos más bien trabajaban con el mercurio. Ellos manejaban el mercurio y trataban de transmutarlo en oro. Ahora, curiosamente, el mercurio ocupa la casilla contigua a la del oro. En la tabla periódica. Así es. Bueno, a lo mejor por ahí podría ser, A pero lo mejor ahí hay algo, ¿no? algo. Tendríamos Todavía hay alquimistas que se dedican a seguir buscando. buscando. Sí, todavía hay alquimistas por ahí escondidos. El lenguaje que utilizaban los alquimistas era oculto, era esotérico, porque sabían ellos de que si tenían éxito y si todo el mundo sabía cómo fabricar oro, pues el precio del oro se iba a desplomar. Claro, por Y supuesto. de nada iba a servir, ¿verdad? Y bueno, en esta historia de los alquimistas, parece que Newton tenía un lugar especial. Sí, es lo que yo digo, planteo en el libro. Los que quieran burlarse de las ideas alquimistas, nada más hay que recordarles que el científico más grande que ha habido, que es Sir Isaac Newton, era alquimista. Esto se mantuvo oculto durante mucho tiempo por las autoridades inglesas, ¿no? Hasta que poco a poco fue saliendo a No la podía luz, quedar ¿no? oculto. Ahora ya muchos saben que Newton era alquimista. Newton pues era un científico de primerísimo nivel, Claro. era un genio. En mis estudios sobre historia de la química me he topado con gente común y corriente que se dedica a la investigación con mucho ahínco, con mucha dedicación y logra grandes cosas. Sin embargo, hay algunas pocas gentes que se destacan por su enorme nivel de inteligencia, es decir, que son genios. Son unos cuantos. Esos genios son los que jalan la ciencia a un avance de niveles muy superiores. De tal manera que nosotros tenemos que estudiar su pensamiento y sus obras para poderlas comprender. Claro. Newton, por ejemplo, desarrolló lo que es el cálculo diferencial e integral. En los tiempos de Sir Isaac Newton, 1600, el lenguaje culto era el latín. Entonces él publicaba en latín. Entonces imagínense ustedes estudiar cálculo diferencial integral en latín. No, si ya de por sí en español ya no lo entendemos. Sí, ya de por sí es sí? complicado, ¿no? Bueno, Newton también desarrolló la ley universal gravitatoria. Se recuerda Claro. la leyenda de que él estaba al pie de un árbol. Él estaba en la propiedad de su madre, porque habían cerrado la Universidad de Cambridge, donde él trabajaba. La cerraron por un brote de peste bubónica. En esos tiempos, cuando había las epidemias terribles, peste bubónica, cólera, peste negra, llegaban las epidemias y mataban pueblos enteros, no quedaba nadie vivo. Entonces cerraron la Universidad de Cambridge, él se fue a una propiedad de su madre, y ahí sentado junto a un árbol vio caer una manzana, y de ahí se empezó a preguntar por qué caía la manzana, qué es lo que... Así es. De arriba. Ajá. No. Y desarrolló lo que fue la ley universal gravitatoria. Claro. Él también desarrolló un telescopio de reflexión, desarrolló leyes de la óptica, el binomio de Newton, y el cálculo diferencial integral. Entonces, cada uno de estos logros pues, es de primerísimo nivel, y a todos juntos pues lo hacen un genio, y es el más grande científico para muchos de los historiadores. Para otros tal vez pudiera ser Albert Einstein, ¿no? Sin embargo, Que también sí era un genio. Claro, marcó la historia
de la ciencia. Ahora, lo de la leyenda de la manzana debe ser cierta, porque el mismo Newton lo consignó así en sus escritos. Hay registros. Él mismo lo escribió. Pues qué interesante, doctor, esto. Fíjate que yo creo que lo que le da ese toque de genialidad que nos comenta el doctor precisamente es lograr en unos conceptos tan resumidos, tan mínimos, toda la complejidad de la mecánica del universo. Porque en realidad sus leyes de la gravitación es precisamente eso, es la síntesis, el resumen de todo lo que se ve que sucede con la gravitación, la atracción entre los cuerpos celestes y todo esto. Eso quiere decir entonces que eso es lo que le da el toque genial, que es realmente lo que caracteriza a estos cuantos seres destacados de la historia de la ciencia, que logran comprender y abstraer y resumir el conocimiento de toda su época. Y en este caso, Sir Isaac Newton así lo logró. Así es de una gran belleza y una gran simplicidad resumir en unas cuantas fórmulas matemáticas lo que sucede, por ejemplo, la atracción del Sol con los planetas, de nuestros cuerpos hacia el centro de la Tierra, las mareas, o cómo retiene la Tierra a la Luna, Claro. y todo resumido en unas cuantas ecuaciones. Es de una enorme elegancia y de una enorme simplicidad. Se dice que Dios debe ser un matemático, o por lo menos adorar las matemáticas, Pero ¿no? por supuesto. Ahora, curiosamente, todos estos logros científicos, Sir Isaac Newton está más orgulloso de sus estudios alquimistas y de sus estudios sobre la Biblia. Él se dedicó a estudiar la Biblia, sobre todo los libros de las profecías. Entonces, y también a coleccionar fórmulas alquimistas para la obtención del oro, y todo eso se puso él a estudiar, lo plasmó en unos documentos que están ahorita en manos de unos coleccionistas particulares, porque no hace mucho que los gastaron en Londres y se quedaron con un coleccionista. Todos esos estudios que hizo sobre la Biblia, sobre las profecías, pues deben ser interesantísimos, porque Pero Newton era un genio, por supuesto. ¿verdad? Doctor, déjenme aprovechar para saludar a las escuelas que nos están Sí, acompañando adelante. el día de hoy. Está con nosotros la técnica la 569 73 56 84 91 2 67 10 100 13 18 21 33 37 60 67 7 94 98 53 72 49 39 78 6 y 66. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay muchos alumnos entre nuestra audiencia en este momento y seguramente están disfrutando de la charla. Pregunta la 33, ¿dónde podemos encontrar más temas acerca de esto? Más información. Pues ¿En su que libro? compren el libro, naturalmente, ¿no? Claro, esto de lo que estamos hablando es una probadita Sí. muy pequeña de lo que contiene este libro en un lenguaje muy sencillo, muy accesible para todos, alumnos, profesores. Déjenme decirles que a mí la química, bueno, me costaba trabajo en la secundaria, pero este libro en particular me pareció muy ameno. Lo cuenta la historia en forma así, parece que estamos viendo ahí a los chicos químicos y alquimistas de la historia. Bien, otro más comentarios de nuestro público, dice la 69, como aristócrata, Newton no tenía que trabajar para procurarse alimento. Lo destacable es que pudo desperdiciar el tiempo en cosas banales y en vez de eso se interesó en acrecentar el acervo de conocimientos. Sí, así es. A lo largo de la historia de la química ha habido diferentes grupos que se han dedicado a ella. Por ejemplo, los alquimistas tenían un origen religioso, eran principalmente monjes o encuadernadores,
¿Por qué? Porque en aquellos tiempos poca gente sabía leer. Claro. El analfabetismo estaba muy extendido. Y entonces los que sabían leer eran los monjes, Claro. los monasterios. Entonces hay mucho alquimista que era religioso. Después vinieron los, por ejemplo, los nobles, como dicen los alumnos, como Lavoisier, como Newton, como Cavendish. Esos aristócratas que dedicaban su tiempo libre, pues imagínense ustedes en esta época, 1700, 1800, no había televisión, no había radio, no había energía eléctrica, entonces se aburrían pavorosamente. Claro. Entonces uno se dedicaba A otra cosa. al vicio. Claro. Y la gente creativa, inteligente, se dedicaba a la ciencia, ¿no? Claro. Se dedicaba a investigar y encontraban en ello pues gran placer, porque no hay mayor placer que descubrir las cosas por uno mismo. Por supuesto. Muchas veces a la gente se dedica a la ciencia simplemente por el gusto de tener conocimiento. Claro. No por medallas, reconocimientos o premios, sino porque la satisfacción de descubrir algo por sí mismo es muy grande. Claro, muy bien. La técnica 21, el conocimiento siempre da poder. Sí, así es. Así es. El que sabe más puede más. Así es. La técnica 73, la química está en todo nuestro entorno, pero pocas veces reparamos en ello. Lo vemos tan cotidiano y no lo relacionamos con lo que en algún momento se aborda en la escuela o en la clase. Y eso es cierto, a veces pensamos que la química es algo en laboratorios, ¿no? Mientras que la química está ahorita en este momento. No, la química ya es parte de la vida diaria. Así es. Sobre todo con el desarrollo de los plásticos. El desarrollo de los plásticos ha sido un hito en la historia de la química y de la industria química, porque los plásticos nos han dado una enorme versatilidad como material. Los automóviles antes estaban hechos casi en su totalidad de metal, eran metálicos, los tableros eran metálicos, las puertas tenían alguna telita por ahí. Ahora un gran porcentaje de los automóviles es plástico, los toldos, las puertas, las alfombras, el tablero y muchos componentes, la botellita del agua del radiador, la botellita del agua del limpiador, las defensas, Claro. las fascias son de plástico, Claro. ya no son metálicas. Y nosotros mismos en la vida diaria, por ejemplo, toda la ropa, la mayor parte de la ropa es sintética. Claro. Es una fibra sintética, es poliéster, nylon, dacrón, terlenca, kevlar, etcétera, etcétera, que ha venido a sustituir las fibras naturales. Y muchas veces se mezcla con fibras naturales para darles mejores propiedades de confort. Se mezcla con algodón o con lana, pero la mayor parte de nuestra ropa es sintética. Nosotros mismos dentro de nuestro cuerpo hay reacciones químicas todo el tiempo. Ah, sí, sí, sí. Nosotros mismos somos un enorme laboratorio químico. Interesante. Y la más humilde hierbita lleva a cabo reacciones químicas que ni el más experimentado químico podría llevar a cabo. Claro, por supuesto. Dice la 91, la ciencia es el bien de y para todos. La 33, es muy importante saber que estos temas, ya que podemos ver que lo que ha desarrollado Newton, esperamos que podamos aprender cosas sobre el tema. Pues claro, no se despeguen de Dejes TV, aquí lo podemos ver. La 60, muy interesante charla y enriquecedora. Tenemos otro comentario de la técnica 69. Incluso durante el oscurantismo hubo sacerdotes que eran alquimistas, solo que sus descubrimientos no lo hacían del dominio público por temor a la Santa Inquisición. Sí, siempre había que tener cuidado, ¿no? Con no meterse en algún tema polémico. Claro. Que chocara con alguna creencia. Seguramente hubo alquimistas que terminaron en la hoguera. Pero bueno, también hablamos de hombres, grandes hombres, pero también hubo grandes mujeres en la historia de la química.
Sí, desde luego, o sea, las mujeres siempre han participado en todas las ciencias, desde las matemáticas, la física. En la química, ya desde los alquimistas, hay una mujer que se llama María la Judía, que era alquimista por ahí del siglo III después de Cristo. Ella igual pues se dedicaba a buscar la manera de transmutar los metales, desarrolló varios aparatos, uno que se llamaba Kerotakis, que era como una especie de aparato de reflujo, para que un líquido estuviera cayendo continuamente sobre los metales con el fin de transformarlos, buscando la transmutación en oro. Y hasta nuestros tiempos llegó el famoso baño María. De esa Ese María es viene. el origen, sí. Muy bien. Ese es el origen de una alquimista llamada María la Judía. Ese baño María pues es utilizadísimo en la cocina, ¿no? Todos sabemos Todavía. que es el baño María, ¿verdad? Sí, ese es para fundir el chocolate. No era una cocinera, era María la alquimista. Era María la alquimista. Muy bien. Otra mujer, por ejemplo, famosísima dentro de la ciencia es Marie Curie. Por supuesto. Marie Curie tiene, incluso aquí en el libro, pues un trato especial por todas las anécdotas que se pueden contar con respecto a ella. Es una mujer cuya vida fue muy interesante, muy intensa. Ella era polaca, se llamaba originalmente Marja Sklodowska. Entonces Polonia era un país muy pobre. Polonia ha padecido muchísimo por su ubicación geográfica. Primero sufrió la invasión de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y después por la Unión Soviética cuando expulsaron a los nazis y quedó bajo ocupación de los rusos durante mucho tiempo. Entonces Polonia era un país muy pobre. Marja Sklodowska buscó emigrar hacia Francia, París, en busca de mejores horizontes y se fue, juntó dinero. Primero se fue su hermana y luego ella juntó dinero y se fue a París para estudiar, para desarrollar ahí una carrera científica. Marja era culta porque sus papás eran maestros, ellos eran maestros, entonces ya tenía un antecedente de conocimientos. Entonces Marja conoce en París a Pierre Curie, de ahí toma el apellido, ¿no? Marie Curie, y se quita el del Sklodowska. Entonces hay una anécdota de que Marie Curie se desmayó una ocasión estando en clases por hambre, de tanta que era su escasez de recursos. Entonces muchas veces nosotros nos quejamos de que nos faltan recursos, ¿no? Pero ella estaba... Ella sí, de plan, eso era escasez ella de no lo recursos. detuvo eso. Claro. Después ellos se interesaron en el estudio de los materiales radiactivos, de la radiactividad, el nombre que ella le dio a este fenómeno. La radiactividad había sido ya descubierta por Henry Becker en un mineral de Peckblenda. Él encontró el radio y encontró que ese mineral impresionaba el papel fotográfico. Entonces él descubrió pues que algo despedía el mineral, un rayo, una radiación, ¿no? Marie Curie sabía de que existía enormes cantidades de mineral de Peckblenda en Alemania y le pidió a la planta minera que les donara el mineral. La planta dijo, sí, todo lo que quieran, para nosotros es desperdicio, nada más que ustedes pagan el flete. Y entonces Marie Curie y su esposo Pierre de su bolsa tuvieron que pagar para que les llevaran el mineral a una especie de buhardilla que era donde ellos trabajaban. No era un laboratorio así bien equipado, moderno, no, era un tejabán donde se colaba el frío. Ya ve que en Europa es frío, ¿no? Sí. Y ellos, después de muchísimo trabajo químico de estar aislando, lograron aislar el polonio y el radio, materiales muy radiactivos. Marie Curie nunca quiso patentar su metodología porque ella pensaba que estos descubrimientos podrían servir para el combate del cáncer. Paradójicamente,
como ella estuvo trabajando con materiales radiactivos, contrajo cáncer y de eso murió. Le costó la vida. Su esposo murió en un accidente, pero ella murió de cáncer, de leucemia, porque Por la demasiada exposición. a la radiación. Y ella no sabía que la radiación mataba. Pero finalmente dejó su vida en pro de la ciencia. Así es, sacrificó su vida. Otra anécdota que tengo de Marie Curie es de que se podría esperar que los países europeos pues fueran muy liberales, muy igualitarios, ¿no? Sin embargo, Marie Curie, con 2 premios Nobel, porque ganó 2 premios Nobel, claro. Uno de física por el descubrimiento de la radiactividad natural y uno de química por el aislamiento y determinación de las propiedades del polonio, al que le puso Polonia en honor a su tierra natal, y el radio. Ganó el premio Nobel de Química. Con 2 premios Nobel de Química no la admitía la Academia de Ciencias francesa. Por ser mujer. Porque era un club de Toby y ahí no entraban las mujeres. ¡Qué barbaridad! Entonces no la dejaban acceder a la Academia de Ciencias. ¡Qué barbaridad! Gran mujer. Gran mujer. Otra gran mujer pues fue Dorothy Crowfoot, una química inglesa, también ganadora del premio Nobel. Ella con refractometría de rayos X descubrió la estructura de la insulina y de la vitamina B12, de la penicilina y de la vitamina B12, que son de gran importancia porque al conocer la estructura del antibiótico, tú lo puedes modificar químicamente y obtener variedades. Claro. Porque con el tiempo las bacterias desarrollan una resistencia a los antibióticos. Así es. Por eso en México se legisló ya después de mucho tiempo que los antibióticos solo se podían vender con receta médica. Porque antes la gente sentía un poquito mal, se tomaba el antibiótico, sentía bien y dejaba de tomarlo. Pero entonces dejaba los bichos más fuertes. Claro, los estaba inmunizando. Estaba creando cepas resistentes. Claro. Y entonces después la penicilina, cuando fue descubierta, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, era de una eficacia tremenda. Acababa con todo. Sí, hacía curaciones milagrosas, gente que estaba enferma de muchos años, o sea, que padeció una enfermedad crónica por una infección, con la penicilina se curaban, era un medicamento milagroso realmente. Con el tiempo fue perdiendo eficacia. Claro. Porque se fue creando resistencia. ¡Qué barbaridad! Bueno, hay un alumno de la técnica 10 que dice: platicada así la química no me parece nada aburrida, así sí me gusta sin tanto enlace químico de los elementos. Pero estos grandes hombres y grandes mujeres estudiaban mucho y se sabían toda la tabla periódica y los enlaces y... no, sí, claro, como cultura general es muy ameno, ¿no? Claro. Pero hay que profundizar ahora en física cuántica, por supuesto, para comprender bien a bien cuál es la interacción entre los elementos químicos y los compuestos. Porque solo yendo a fondo es como nosotros podemos hacer desarrollos. Claro. Y hacer nuevos descubrimientos. Yo he platicado a veces con médicos y les planteo la pregunta de si saben la diferencia entre una bacteria y un virus. Y bien a bien no lo saben. Ellos lo saben desde el punto de vista terapéutico. Claro. Ellos saben que las bacterias son afectadas por los antibióticos, pero no así los virus. Pero no saben por qué. Ni saben cuál es exactamente la diferencia entre uno y otro. Las bacterias son microorganismos que tienen pared celular, núcleo, organelos, mientras que los virus están en la frontera entre lo vivo y lo no vivo, no lo muerto. El virus es un compuesto químico cristalizable, que ustedes lo ven así en un tubo de ensayo y ahí está, no hace nada. Se activa cuando entra en contacto con un ser vivo, porque secuestra a las células y las obliga a producir más virus.
En el proceso mata las células y produce toxinas, que es lo que nos enferma. Como los virus no tienen pared celular ni organelos, los antibióticos no tienen acción sobre ellos, porque los antibióticos actúan sobre los organelos y la estructura celular de las bacterias. Por ejemplo, al momento de la reproducción de las bacterias, el antibiótico impide la formación de la pared celular de la bacteria, en algunos casos, y entonces la bacteria no se puede reproducir. El momento en que lo intenta, estalla, se muere. Ajá. Por eso, cuando nosotros dejamos mucho tiempo que las bacterias proliferen y luego aplicamos el antibiótico, la acción no es inmediata, Claro. porque las bacterias ya están ahí. La acción va a ser con el tiempo, cuando las bacterias intenten reproducirse. Ajá. Entonces puede ser que si nosotros dejamos mucho tiempo sin aplicar un antibiótico, Ya el no hace antibiótico ya no puede hacer nada. Wow, ¿cuántas cosas hemos aprendido el día de hoy, profe? Desde luego que sí, desde luego. Y fíjate que yo admiro realmente al doctor, pues que sí se le dio la química, Claro. porque yo quiero platicarles que cuando estaba en la escuela había una muchacha muy guapa, que era nuestra maestra de química, y no sabes cómo me daba de topes, diciendo es que no se me da la química, y al doctor sí se le dio. Muy bien, profe. Ya se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo esta entrevista, pero no quiero que nos vayamos sin que, Horacio, nos cuentes un poquito sobre el concurso. Acaban de cerrar el ciclo pasado con una premiación y van a abrir otra. Sí, se les hace una atenta invitación a que consulten la página del concurso, que es www.lascienciaparatodos.mx. Ahí pueden ir entrando, vayan consultando el catálogo que tenemos con los títulos que están divididos en áreas como astronomía, física, química, ciencias del mar, ciencias de la tierra. En la parte de química, del área de química, pertenece el libro del doctor de químicas y químicos, que acabamos de escuchar este rico tema. Ameno, pero súper. Pueden ir consultando la página donde hay material pedagógico, donde se les puede ir enseñando cómo se hace un resumen, una reseña, un ensayo, ya que se va a lanzar nuestro 13º concurso de Leamos la Ciencia para Todos en el primer semestre de este año. Contamos con Facebook también, lo pueden darle un clic dentro de la página del concurso, y ahí si tienen alguna observación, alguna duda, con mucho gusto los atendemos. Bueno, chicos, pues ahí está la invitación para todos ustedes. Seguramente en los próximos meses se va a publicar esta convocatoria, participen, conozcan más. Como este título hay muchísimos. ¿Cuántos títulos tiene la colección, Horacio? 235 títulos. Ahí está, para que vean que la historia, la ciencia y la tecnología no es tan lejos de nosotros, nada más hace falta acercarse un poquito. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Esta es su casa. Gracias, Horacio. No, para servirles. Gracias. Al contrario, gracias a ti y a nuestros invitados. Y bueno, pues no se vayan, tenemos más programación aquí en DGES TV. Está con nosotros la técnica 51 que nos va a hablar sobre la desnutrición en África. Chicos con conciencia social que analizan, reflexionan y vienen a presentarnos sus propuestas. No se vayan aquí en DGES TV, porque DGES TV, TV aprendiendo. Regresamos.